La artritis séptica, recordemos que a menudo tiene un dolor o produce un dolor muy profundo, muy intenso, sobre todo si es una artritis séptica aguda, pues el paciente va a tener una limitación muy dramática del arco de movimiento, tanto pasivo como activo, o sea, pasivo cuando nosotros lo intentamos mover como cuando el paciente lo intenta mover. Hay un edema. Y tal vez te preguntes, ¿qué es eso de edema? Bueno, es el término que nosotros utilizamos para referirnos a que hay hinchazón, que en este contexto habla de una acumulación de líquido, que por supuesto se debe al flujo continuo, no solamente de una mayor cantidad de sangre a las estructuras que están alrededor de la articulación, sino que hay un incremento notable de la producción de líquido sinovial debido a que hay un aumento de la permeabilidad, dado que tienen que llegar al sitio los leucocitos, que son macrófagos, los linfocitos, vaya, células especializadas en el combate de las infecciones. Entonces, eso se traduce justamente en lo que ves aquí, que es un enrojecimiento y un agrandamiento de la región afectada. La crepitación, inestabilidad. La crepitación es un sonido que más o menos suena así. Bueno, no, olvídalo. En realidad no puedo imitar la crepitación, pero creo que me entendiste el concepto. Hace referencia a que como hay también detritus, o sea, desechos celulares, entonces cuando la articulación se mueve, está sonando, hace de una forma que usualmente no sucedía. Y dado que hay un notable proceso inflamatorio, los músculos van a ser inhibidos por los nervios precisamente para limitar el daño y eso va a generar inestabilidad, es decir, que puedes tener mayor riesgo de caídas por la debilidad causada. Pues son cosas que se pueden encontrar. La sensación de trabazón, sobre todo cuando se forman cuerpos o se desprenden fragmentos de cartílago y la deformidad. Y bueno, por supuesto que el paciente va a estar en una posición antiálgica. Posición antiálgica es el término médico que hace referencia a posición de defensa. Por ejemplo, esta posición o esta, por ejemplo, cuando tienes una contractura aquí, acá cuando te duele mucho el codo y entonces evitas estirarlo, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiere decir. Y pues además los músculos van a estar contracturados tratando de limitar, va a disminuirse la presión intraarticular y esto va a limitar hasta cierto punto el daño. Pero todas estas articulaciones que llegan con una inflamación aguda, siempre hay que picarlas, y lo tiene que hacer obviamente alguien que sepa, para evitar, o bueno, para ayudar, de hecho, a disminuir la presión intraarticular que por sí mismo pues favorece la destrucción y desde luego pues hay que estudiar pues bien a los pacientes. El examen de líquido articular es sumamente útil. Hay que siempre evaluar la presencia de leucocitos, el predominio de los mismos, hay que hacer una tinción de Gram y desde luego que hay que hacer un examen macroscópico de cómo es la consistencia del líquido, sus características, su olor. ¿Recuerdas que entre toda la confusión y el montón de patrañas que surgieron cuando vino la pandemia por COVID-19, no faltó quien aseguraba que nosotros extraíamos líquido de las rodillas para venderlo en el mercado negro? Bueno, evidentemente esto es una gran tontería, pero ahora sabes cuál es la razón de por qué en algunas personas hay que extraer el líquido sinovial y precisamente es para estudiar sus características, sobre todo si se está sospechando de una monoartritis que puede ser infecciosa o por depósito de cristales que veremos más adelante. La viscosidad de un líquido sinovial normal es muy alta, esa viscosidad que justamente permite ese deslizamiento prácticamente sin fricción y además pues esta alta viscosidad del líquido sinovial le da una resistencia muy importante al impacto, es claro o transparente, prácticamente no se encuentran células, la concentración de proteínas es muy baja, es un tercio del plasma y la concentración de glucosa es igual a la del plasma. El derrame articular es no inflamatorio en caso de artrosis, trauma o osteocondritis. El inflamatorio puede presentarse en autoinmunes por cristales, sarcoidosis, etc.
En el inflamatorio lo que sí vamos a hallar es justamente una cantidad importante de leucocitos, que pueden ser hasta más de 100,000, incluso esto puede suceder hasta en reacciones a cuadros de pseudogota, como la reacción a la infiltración de ácido hialurónico, que es algo importante, porque pues, hay pacientes que se les da esta viscosuplementación y desarrollan este cuadro. Para quien todavía no tenga el concepto familiarizado de leucocitos, es lo mismo que glóbulos blancos. Y de estos hay un grupo muy grande para poderlos clasificar. Ya hablaré en algún otro video sobre los muchos tipos de leucocitos o defensas que tenemos en nuestro cuerpo. Y algo importante es que estos mismos leucocitos, bueno, un subgrupo de estos leucocitos pueden reaccionar al ácido hialurónico. Sí, es una triste paradoja, porque curiosamente se utiliza para mejorar los síntomas y para pues, ayudar a que la articulación funcione un poquito más, ¿no? De alguna manera tratando de compensar esa pérdida de cartílago, sobre todo en el contexto de una osteoartritis, pero en un porcentaje pequeño, eso sí es importante aclararlo, menos del 0.7, menos depende por supuesto donde lo leas, llegan a producir una respuesta contra el agente como se tratara, pues sí, de hecho se trata de algo que es extraño al cuerpo. Entonces, esto sí es muy importante tomarlo en cuenta porque debes mencionárselo al médico si es que previamente te hicieron una infiltración y te colocaron algún tipo de líquido, incluyendo ácido hialurónico. También hay quienes se les infiltra articularmente glucocorticoide y pueden desarrollar, de hecho, un cuadro de pseudogota por reacción al glucocorticoide. Pues hay quienes tienen esa mala suerte. Los brotes de artritis reumatoide, la infiltración de una leucemia en gota. El séptico típicamente va a haber, además de bacterias, y pues es una muy importante concentración de polimorfos nucleares. Más del 75% de estos de los leucocitos van a ser polimorfos nucleares. ¿Recuerdas que te hablaba que había muchos subtipos de leucocitos o glóbulos blancos? Bueno, justo uno de estos son los polimorfos nucleares, a los que se hace referencia en esta situación con precisiones sobre todo a los neutrófilos. Pero hay otro tipo de polimorfos nucleares que reciben dicho nombre justo debido a la configuración de su núcleo, que tiene, así pareciera que fueran varios núcleos en uno. Otros ejemplos son eosinófilos y basófilos, pero ya te hablaré de ello en un apartado especial. Entonces, bueno, los síntomas característicos que ya hemos visto. Algo también importante de las artritis sépticas secundarias, recordemos que la rodilla es la que más se afecta. En menor medida pueden seguir muñecas, tobillos y caderas, pero son también frecuentes. Ahora, en pacientes especiales como drogadictos, puede haber compromiso del esqueleto axial, así como esternoclavicular. De hecho, es muy característica la invasión, por ejemplo, de pseudomonas en esternoclaviculares, en pacientes que son pues, consumidores de drogas intravenosas o pues, que les gusta la buena vida hippie. Pues eso, tienen estas famosas fiestas donde se comparten pues, de todo. Es muy poco común en pubis y esta habitualmente es después de una cirugía. Curiosamente, en algunos atletas puede llegar a suceder, sobre todo pues, en los que hay impactos importantes y ruptura de las zonas cercanas o contaminación, porque bueno, ustedes han visto que hay algunas, sobre todo algunas atletas mujeres que usan, pues prácticamente salen sin ropa a competir, entonces por supuesto que el riesgo es muy alto. Las neoplasias pélvicas también se pueden asociar y el uso de drogas intravenosas es otro factor de riesgo para este tipo de compromiso. Factores que predisponen al desarrollo sobre todo de artritis sépticas, que pueden ser en varias articulaciones, no solo una, son pues tener más de 80 años, la diabetes mellitus, que pues, por sí misma sabemos es un estado de inmunocompromiso, especialmente los mal controlados, la artritis reumatoide es per se o incrementa el riesgo del desarrollo de estas complicaciones. Una prótesis articular, sobre todo por el Staphylococcus epidermidis y otros gran positivos que suelen ser colonizadores de estas prótesis, cirugía reciente articular, infección de piel o úlceras cutáneas, especialmente pseudomonas, o bueno, también puede haber estreptococo, estafilococo, abuso de drogas intravenosas, también ya vimos, el alcoholismo sobre todo porque pues, se acompaña
muchas veces de traumatismos, de promiscuidad sexual, y bueno, por sí mismo pues es un estado de inmunocompromiso, entonces puede incrementar dicho riesgo, así como la inyección intraarticular de corticosteroides, que yo he de confesarles, de comentarles, que nunca he visto hasta ahora una infección intraarticular por uso de glucorticoides por alguno de algún ortopedista, traumatólogo o reumatólogo, que somos quienes hacemos ese tipo de infiltraciones. Entonces, esto más bien pues cuando se hacen de forma incorrecta. Y pues lo más común es que la vía sea hematógena por diseminación. Pacientes, por ejemplo, en el lupus, puede haber artritis sépticas atípicas o incluso osteomielitis atípicas por ejemplo, la Salmonella cholerae suis, y la endocarditis es otra forma también. Hay que pensar, de hecho, en endocarditis en alguien que empieza con una artritis séptica, en alguien que tuvo previamente una neumonía, Streptococcus pneumoniae, en quien ha tenido una meningitis, pues en el VIH de por sí. Otras situaciones como la venopunción o la invasión articular para muestreo, para diagnósticos diferenciales y pues eso. No vamos a detenernos a ver cada uno de los microorganismos. Un tema que daría para muchísimo, pero vamos a dividirlo en partes. En la siguiente semana ya te hablaré sobre otras formas de monoartritis que pueden semejar, de hecho, a la artritis séptica y son precisamente las artropatías por cristales, incluyendo la gota y pseudogota. No te lo pierdas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna notificación de mis nuevos videos. Hasta la próxima.